Bueno, muy buenas. Muchísimas gracias por haber venido a esta charla sobre interacción multimodal. Quiero dar las gracias sobre todo a la organización porque haber seleccionado esta charla de entre más de 600 propuestas para mí es un privilegio, sobre todo porque además yo tuve la suerte también hace 4 años de estar aquí y de dar otra charla que tenía más que ver con datos. Entonces estaba embarazada y solo pensaba en comer y dormir. Y la verdad es que no ha cambiado nada desde entonces. Bueno, ya no estoy embarazada. Menos mal, menos mal. Como decía, esta charla es sobre interacción multimodal, ¿vale? Sobre diseño de interacción. Y lo que he intentado es recoger aprendizaje de un proceso pues mío propio de investigación para aprender precisamente y que empezó hace ya varios meses. Y de alguna manera, bueno, aparte de compartir esos aprendizajes, también voy a hacer spoilers de esta película, que espero que no sé cuánta gente... ¿Quién no ha visto esta película? Vale, más gente de la que yo pensaba. Bueno, tiene ya 40 años. Se pueden hacer spoilers, ¿no? O sea, os voy a contar de qué va. Advierto, ¿vale? Por si alguien a lo mejor se lo quiere pensar. Esta charla no contiene GIFs animados, pero sí contiene vídeos con audio en inglés, pondré subtítulos, otros están en español, lo digo también por eso, por si alguien no se siente cómodo o cómoda con el contenido. La película es una comedia americana, un clásico que a lo mejor no ha envejecido muy bien, pero bueno, la verdad es que tenía cierta gracia también. O sea, la idea es que bueno, es un hombre ciego y un hombre sordo se conocen y empiezan a trabajar juntos y presencian, bueno, de repente entra en su tienda un señor y hay un disparo y el señor aparece muerto, ¿no? Caso que cuando llega la policía, pues enseguida piensa que bueno, los acusa a ellos y ellos dos tienen que trabajársela, apañársela y colaborar pues para demostrar su inocencia, ¿no? Entonces, bueno, viene muy bien porque en tono de comedia pues explica cómo estas dos personas pues tienen que lidiar con un entorno y un mundo capacitista y bueno, y es bastante... yo creo que se deja ver todavía. También deciros que esta charla la he dado está también la versión en inglés, ¿vale? Este es el título original de la película. La podéis encontrar en YouTube, pero como esta es en español y puedo enrollarme mucho más y puedo entrar más en detalle porque además tengo más tiempo, pues va a ser muchísimo mejor que la que está en YouTube, seguro. Pero antes de nada me voy a presentar para que pongáis en contexto mis palabras, ¿vale? Para que sepáis de dónde viene todo esto. Mi nombre es Carmen Hassan Montero, estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Granada hace ya unos cuantos años. Empecé trabajando como desarrolladora web, pero enseguida me moví al mundo del diseño de interfaz, con bueno, diseño de experiencia de usuario, user research, he hecho con muchas cosas también, muchos títulos, ya sabéis que no hay un consenso en eso. También en 2015 fundé la Asociación Feminista de Tecnología Yes We Tech. Desde entonces, bueno, pues hemos intentado hacer actividades para apoyar a la mujer, tanto a quienes se sienten interesadas como a quienes ya tienen su carrera en tecnología, a dar un impulso. Hemos hecho becas, eventos, charlas, en fin, lo que podemos. Y bueno, también soy organizadora de la conferencia Way Web sobre interfaces de usuario y tecnologías web, que el año pasado fue su primera edición y este año pues tendrá una nueva edición en noviembre. Y actualmente no se escucha porque... No se ha escuchado, ¿no? Quería enseñaros una cosa. Actualmente trabajo para Monoceros Labs, un estudio de innovación en tecnologías del habla. De hecho, esto que escucháis no es más que una muestra de mi voz sintética. Desde que me uní al equipo, he ayudado en el diseño de conversaciones para el asistente Alexa. También he contribuido en el diseño de Phonos, el primer estudio de edición de voces sintéticas en español, con el que he generado este audio. Pues eso es lo que hago ahora. Aquí está el equipo además, así que espero no cagarla. No quiero que me despidan, me lo estoy pasando muy bien. Aunque en realidad el pico de mi carrera pasó hace 2 días, fue súper emocionante porque
de alguna manera he aparecido en la guía de tendencias de The Cocktail y además en la página en un tema que me interesa muchísimo, que es la atención y que vamos a hablar un montón en esta charla, ¿no? Muchas gracias a los compañeros de The Cocktail por meterme en sus tendencias. Aunque aquí hemos venido a hablar de interacción, ¿vale? Vamos a hablar de interacción multimodal y primero vamos a pensar y a imaginarnos, bueno, vamos a analizar un poco qué pasa con la interacción que no es multimodal. Entonces, me gustaría que hiciéramos un ejercicio un poco de imaginación y que pensarais qué pasaría si os dicen un día, paseando por una ciudad, que para atravesar una calle, para ir a un sitio, tienes que pasar por una calle en la que solamente podéis utilizar el sentido de la vista, ¿vale? No podéis oler a nada ni a nadie, puede ser algo agradable o no, pues no podéis saber, por ejemplo, si estáis cerca de un restaurante o si estáis cerca de una tienda de cosméticos, no podéis saber nada de eso, tendríais que girar vuestra cabeza para saberlo y leer los carteles. No podéis saber por el sonido porque no escucháis nada si alguien se aproxima, si viene un coche o viene una bicicleta o viene un perro, tendríais que giraros y constantemente ir mirando qué es lo que viene. No podéis tampoco tocar nada, no podéis hablar, no podéis nada más que utilizar el sentido de la vista. Seguramente acabaréis haciendo un esfuerzo de adaptación y, bueno, os acostumbraríais. No sería lo más cómodo, pero os acostumbraríais. El tema es que, de alguna forma, bueno, nosotros, las personas, tratamos de utilizar todos nuestros sentidos, en la medida de lo posible, para recoger información de nuestro alrededor, para poder experimentar el mundo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si miramos a la tecnología que nos rodea y a la tecnología que más utilizamos ahora mismo, de repente pues, nos encontramos que estamos en esa calle y en la que solo podemos utilizar un único sentido. Usamos principalmente el sentido de la vista para casi todas las interacciones con la tecnología que tenemos ahora mismo. A veces también el oído, es verdad que a veces recibimos información a través de los sonidos, con las manos manipulamos teclado, ratón, pero principalmente la vista, ¿no? La foto de la mujer pues seguramente esté viendo Twitter o las tendencias de The Cocktail, no sabemos muy bien, la cara de extrañeza. Entonces, desde un punto de vista de la percepción de las personas, podemos decir que cada uno de nuestros sentidos podría considerarse un modo, ¿vale? Una modalidad. Desde el punto de vista de la tecnología, bueno, pues cada dispositivo de entrada y salida podría considerarse también una modalidad. Entonces, como aquí os pongo la definición de Cheryl Platz, que en su libro Design Beyond Devices explica muy bien este tema y lo desarrolla además con mucho detalle. Ella define esa multimodalidad como todo intercambio entre una persona y una máquina en la que hay múltiples mecanismos de entrada y salida de información, ¿vale? Y esto es importante porque ella dice, bueno, secuencialmente, pero sobre todo simultáneamente. Es decir, al principio yo cuando empecé a leer sobre este tema, pensaba, bueno, esto es lo mismo que aquello que se hablaba de cross-device experience, ¿no? De la experiencia multidispositivo. Algo así, ¿no? Que tú empezabas a hacer una cosa en un ordenador, por ejemplo, y esa tarea la podías continuar en un teléfono móvil donde la dejaste, ¿no? Sí y no, porque aquí el matiz importante es que esto lo puede hacer, o sea, la interacción multimodal es simultánea. Es decir, tú tienes alternativas al mismo tiempo para hacer cualquier tarea de una u otra manera, ¿no? Con un modo u otro. Y para mí creo que es un tema muy, muy interesante desde el punto de vista de quienes diseñamos, porque también investigando un poquito, o sea, las dos grandes ventajas que veo yo de las interacciones multimodales, por una parte es que son más eficientes, han demostrado ser mucho más eficientes, es decir, que en cierto tipo de tareas, yo pongo un gráfico aquí porque los gráficos siempre convencen, ¿no?
Este gráfico está sacado de un artículo, hay muchísimos artículos, muchos experimentos que se han hecho con diferentes sistemas. En este caso se ponía a la gente delante de una especie de mapa visual con nodos, un grafo de nodos, ¿no? que están conectados, y se les pedía que hicieran una serie de tareas, ¿no? En las tareas en las que se les pedía que buscaran una cosa en concreto, la gente prefería y utilizaba muchísimo más el habla, ¿no? para hacer esa petición de encontrar esa información. Cuando se le pedía que navegara o explorara la red, la gente prefería la interacción táctil, ¿no? Y de hecho pasa, o sea, es algo que también describe muy bien en este tuit, y es que las personas tendemos somos capaces de hablar muchísimo más rápido de lo que podemos escribir, con lo cual utilizar el habla para poder solicitar algo de información parece bastante razonable, y también somos capaces de mirar o de escanear muchísimo más rápido de lo que podemos escuchar. Entonces, bueno, utilizar visuales, ¿no? gráficos y pintar en pantalla la información también como resultado tiene mucho sentido en muchos contextos, ¿no? Pero como decía también, hay otra ventaja importante, y es que la interacción multimodal es más accesible, sobre todo porque es más flexible, ¿no? No podemos asumir que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede escuchar, que todo el mundo puede hablar o clicar con gran precisión en todos los momentos. Es decir, hay muchas cosas, ya lo sabemos, ¿no? que afectan a nuestras capacidades en el día a día también, desde el entorno, la proximidad, la iluminación, el estado de ánimo, el cansancio, muchísimas cosas, ¿no? Y como decía este libro, que también os recomiendo un mogollón, no tiene nada que ver con tecnología, pero es un libro sobre personas con discapacidad. Recojo solo una de las frases, pero en realidad todo el libro es muy importante, muy relevante. Es que no existe una función normal, humana, o sea, no hay nadie que sea normal, así que bueno, tenemos que pensar un poco mejor cómo nos adaptamos a todas esas situaciones, preferencias individuales, ¿no? Que es para lo que estamos quienes hacemos diseño, ¿no? Y por poner un poco de contexto histórico, me gustaría enseñaros también y comentaros que la primera vez que se habló de multimodalidad esto fue pues hace 40 años, ¿vale? El vídeo es del 82, el proyecto empezó un poco antes y vamos a verlo. Esto de caballo tendrá que haber puesto aquí. A ver, un poco para que entendáis. People at the Architecture Machine Group have developed a series of devices which might make even the most jaded science fiction addict shake his head in wonder. Pay attention. Go ahead. Talk to me. Sure, I'd love to. It sounds as if Chris Schmidt is talking to a not very bright employee, telling him very clearly what to do. But Chris isn't talking to a person at all. He's talking to a machine, a very smart machine. Move that. Where? There. This computer is responding to human communication, Create a green to gestures, color. and to Chris's voice. It literally responds to methods of communicating as common as talking and pointing. Make that magenta. What command? Make. Move the sailboat. Which one? Magenta. Where? North of Haiti. That's the whole point of this work, to enable human beings to tap into the incredible speed and range of the computer, much as one human being responds to another. Bueno, aparte de lo kitsch que es ya ver un vídeo de estos, ¿no? A mí hay una cosa que me encanta de este vídeo y es que bueno, el mensaje de entusiasmo no ha cambiado, ¿no? Me hace gracia la frase esa de que está hablando con un empleado no muy brillante, ¿no? Parece que está hablando con un empleado no muy brillante. Imaginaros, ¿no? Todo lo que ha cambiado, ya lo podemos ver, ¿no? Todo lo que ha cambiado la tecnología en este tiempo, ¿no? Tanto la síntesis de habla, el reconocimiento del habla, la detección de movimiento, la parte visual, evidentemente, ha cambiado muchísimo. Pero, como decía, hay una cosa que no cambia, esta idea de la multimodalidad en la que el contexto es sumamente importante. Esto lo vamos a ver en los ejemplos que iré poniendo ahora, pero el contexto es clave para entender precisamente dónde
para que todas las interacciones que tiene esa persona tengan todo un sentido, ¿no? También tened en cuenta que esto empezó a hablarse o a proyectarse, ¿no? A ver ejemplos. A ver, un segundillo. Sí. Pocos años después de que saliera la primera interfaz gráfica de usuario, ¿vale? Esto fue, prácticamente en la misma década. Y pensad que es la interfaz gráfica de usuario la que materializa de alguna manera toda esa transición que se venía haciendo en tecnología de las salas con grandes ordenadores, los mainframes que necesitaban muchas personas para ser utilizadas, al ordenador personal que lo iba a usar una sola persona, ¿no? Antes de la interfaz gráfica se interactuaba también con la interfaz de comando, pero realmente gracias a la interfaz gráfica de usuario realmente se impone de alguna manera este tipo de interfaz como solución al problema de adopción de la tecnología, y esto ya lo explota al máximo pues Microsoft y Apple, ¿no? con esa introducción de las interfaces en ordenadores personales. ¿Y cuál es el problema en este caso? Bueno, pues el tema es que si volviésemos a esa calle, hemos llegado a un punto en que sabemos que la tecnología pues, no es neutra, que la tecnología acaba creando una economía que se aprovecha sobre todo de este esfuerzo que estamos haciendo con ese único sentido que utilizamos, y si volviésemos a esas calles, pues tendríamos que imaginárnoslas llenas de carteles, de luminosos, de objetos que reclaman la atención, que interrumpen nuestro paso, y nos la podemos imaginar pues llena de carteles, llena de luminosos, de objetos que reclaman la atención y que nos piden interacción y que nos piden que los miremos para que nos miren, en fin, que si al menos pudiésemos aprovechar otros sentidos podríamos tener alguna manera de lidiar con esto mejor. Es verdad que los filtros de texto son un problema, pero hay otros problemas que también siguen estando aquí, ¿no? Y yo creo que sí que tenemos un problema que tenemos que atajar de alguna manera, que este es nuestro problema para quienes diseñamos y quienes tomamos este tipo de decisiones. Nuestro problema es sentir esa consideración especial por la gente que pasea por la calle, que utiliza las interfaces, y tratar de resolver la frustración, como les pasa a los protagonistas de nuestra película, de tener como interlocutor a una máquina que es incapaz de adaptarse a las personas, tengan las capacidades que tengan. Oyó el disparo, pero al ser invidente no puede haber una identificación positiva. Esa gente te da demasiada lástima, ¿no crees? Sientes una consideración especial por esos tipos, ese es tu problema. Está bien, me ocuparé yo. Oh. Se acabó, ya basta de hacer el chorizo, ahora hablaremos en serio. Usted dice que había una mujer presente. ¿Estaba en el lugar de los hechos? ¿Había o no una mujer presente? Oh, lo siento, ¿se dirige a mí? Naturalmente, maldito estúpido. ¿Estaba o no estaba? ¿Estaba o no estaba a quién? Pues una mujer presente. Bueno, olí a una mujer, pero no vi a ninguna. Vaya. ¿Y usted qué dice, Panocha? ¿Estaba en el lugar del suceso? ¿Quiere decirle qué coño tengo que hacer? ¿Bajarles a los calabozos para que respondan? ¿Eh? Es sordo. Para hablarle ha de ponerse delante. Ay, lo que faltaba. Bueno, basta de huevonadas. ¿Había o no había una mujer? ¿Habla en serio? Naturalmente que hablo en serio. ¿Javier Obría era una mujer? ¿Pero de qué coño está hablando? Lee los labios y usted habla muy deprisa. Maldita sea. Digo, si había una mujer presente. Sí. Había una mujer presente. ¿Y ahora por qué me habla así? Porque es sordo, pero no gilipollas. Bueno, que la gente no se sienta estúpida o gilipollas por mediar con interfaces de usuario poco flexibles, por llamarlo de alguna manera, es un asunto que es nuestro, ¿vale? Es nuestro problema. Así que vamos a intentar entender primero cuáles son esos problemas
que vienen de la interacción unimodal y también las posibilidades, porque cada modo de interacción evidentemente hace cosas mucho más eficientes, están pensadas para eso. Y luego vamos a intentar pensar cómo podríamos hacer ese diseño de interacción multimodal y mejorar estas experiencias. Y es importante que pensemos en las interfaces. Bueno, por supuesto es importante que pensemos en las personas, ¿no? Pero es que realmente al final la interfaz es donde se materializa todo eso que llamamos experiencia de usuario. O sea, al final es verdad que son muchas cosas, cada interacción de una persona con una organización o servicio digital es un momento en el que se puede tener una experiencia con ese producto o servicio, pero es la interfaz donde se materializa y donde ocurre esa vivencia, ¿no? Así que siempre va a haber, como sabemos que siempre va a haber una interfaz, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de interacciones. Por una parte, como os decía, tenemos las interfaces gráficas que son geniales. Son geniales porque de un solo vistazo somos capaces de comprender muchísima cantidad de información, podemos explorarla, nos representan muy bien el estado del sistema, además utilizan la metáfora como forma de abstracción conceptual, con lo cual personas con diferentes, con formas de pensar, con modelos mentales diferentes, podemos tener como una especie de estándar común de comunicación, ¿no? Crean un lenguaje, ¿no? El lenguaje visual. Pero claro, también no hay filtro. Aquí hay filtros, pero no hay filtros. No podemos ignorar, aunque muchas veces pensamos que acabamos entrenando el ojo para ignorar ese banner, esas cookies, lo que sea, acaba generando ruido, carga mental y bueno, no se genera esa experiencia tan positiva, hasta el tal punto que a veces nos cuesta distinguir qué contenido es superfluo del que no lo es, de que realmente es contenido que tiene valor. Luego, por otra parte, tenemos el hecho del teclear y clicar, que son dos interacciones que requieren práctica, requiere esfuerzo. Teclear requiere dos manos coordinadas. A veces hay gente que utiliza incluso la vista para poder teclear. El ratón requiere también... requiere precisión y requiere espacio. Todo el setup de teclado, ratón, pantalla y torre requiere un espacio físico en el que a veces sabemos que las personas no solo interactúan con las máquinas, sino que interactúan con otras personas y la experiencia que podéis tener con este tipo de barrera y física es considerable, ¿no? Además, bueno, necesita más recursos también, pero es cierto, bueno, que como os decía, no sé, por aquí no se ve, ahora, ¿vale? Antes de las interfaces gráficas teníamos las interfaces de comandos, seguimos teniendo las interfaces de comandos, que son también geniales para algunas cosas, son automatizables, nos permiten hacer tareas mucho más eficientes con la arquitectura, con un sistema operativo o la arquitectura que hay debajo, pero evidentemente tienen problemas también de memorización, de descubrimiento, de no saber, o sea, para saber qué puede hacer, de qué es capaz de hacer esta interfaz, es bastante compleja, ¿no? Pero bueno, tampoco este tipo de complejidad tampoco es propia de las líneas de comandos, porque si nos vamos a este tipo de interfaces gráficas que solo, o sea, no hay otro tipo de interfaz que pueda hacer esta misma tarea de forma eficiente, encontramos de todas maneras muchos problemas también de una curva de aprendizaje muy alta, ¿no? Para saber o sea, cómo poder hacer una tarea sencilla, ¿no? Luego, si pensamos en otro tipo de interacción, por ejemplo, la táctil, ¿no? Que podemos pensar que podría ser como más ideal para cierto tipo de población, cierto tipo de personas pueden tener más fácil aquello de que, bueno, es más intuitivo para los pequeños porque lo tocan, aprenden con la manipulación de las manos y tal, hasta que desarrollan, evidentemente, tienen que desarrollar también la motricidad fina, ¿no? Pero, de nuevo, son interfaces que requieren, tenemos que ser conscientes, que necesita una proximidad al dispositivo y forzar una postura, forzar la vista. Necesitas también, además, cuando estás diseñando para este tipo de interfaces, pues hacer un compromiso más de la información, ya que la información tiene que tener un espacio suficiente para ser interactiva con los dedos, pues necesitas también ese tipo de cambio, ¿no? de forma de diseñar, ¿no?
Además, también un pequeño recordatorio cuando hablábamos de esto de la intuición, y es que, esto como ejemplo, que todo lo que llamamos intuitivo es porque lo hemos aprendido en algún momento. Si nos exponemos desde pequeños a una interfaz táctil como una tablet, pensamos que toda pantalla es táctil. Mi televisión no es táctil. Pero al final esa simulación, ¿no?, de la interacción le hace pensar e intuir, le adelanta también a cómo debería de funcionar, ¿no? Entonces, hablando un poco de lo intuitivo, sí que hay una ventaja cuando pensamos, a ver si me puedo ya la otra slide, nos quedamos aquí. Cuando pensamos en interfaces de voz, una de las grandísimas ventajas que tiene es esa intuición, ¿no? Es que utilizamos el habla, que es algo que hemos aprendido. Entonces, podemos expresarnos en lenguaje natural que confiamos plenamente en que la máquina nos va a entender, nos debería de entender, ¿no?, con nuestras palabras, con nuestra forma de hablar, ¿no? Además, bueno, pues como pasaba un poco cuando mostraba el gráfico ese, y es que es verdad que las interfaces por voz nos permiten expresarnos en lenguaje natural y expresar un deseo, o sea, si tenemos una necesidad de información o estamos esperando que haga una tarea, es inmediato, ¿no? No tenemos que buscar, navegar, hacer clic y hacer esa tarea nosotros. Además, no necesitamos llevar encima ningún tipo de dispositivo, prácticamente, podríamos estar a cierta distancia, no tenemos que estar pegados a una pantalla o a un dispositivo en concreto, ¿no? Tenemos las manos libres para hacer muchas más cosas, y eso también significa poder diseñar para más espacios, para el coche, la casa, otros sitios, ¿no?, otros lugares. ¿Cuál es el problema que tienen? Os he mentido con lo de los GIF, porque sí que iba a salir un GIF, ¿vale? Pero creo que no lo voy a poner todavía. Uno de los problemas que tiene la interfaz de voz es que nuestra atención es limitada. Somos capaces de recordar pocas palabras de lo que nos dice una máquina. Entonces, eso condiciona mucho el diseño que estamos haciendo. No podemos ofrecer muchísimas opciones. Eso de la regla esta que utilizábamos con la organización de una navegación de 7 más menos 2, de no pon 7 más menos 2 elementos visuales en un menú, porque la atención visual te permite fijarte solamente en esa cantidad de información para tomar una decisión. Bueno, pues aquí esa regla se reduce a casi 3, 4, depende de la cantidad de palabras que utilices, ¿no? No puedes decirle grandes discursos a una persona para que tome una decisión o lo que sea. En este caso es como, ahora sí, sale el GIF, es casi como si diseñásemos con marquesinas. No sé si os acordáis de las marquesinas, pero prácticamente igual. Son mensajes efímeros, ves unas cuantas palabras y se te olvida enseguida, ¿no? Eso condiciona mucho el diseño. Luego otro problema que tiene es el mismo que tenían las interfaces de comando, y es que el descubrimiento es difícil. O sea, solamente a través de la conversación podemos saber de lo que es capaz de hacer esa máquina. Y en una conversación que tiene que sonar natural, tienes que buscar el momento de sugerir qué se puede hacer o de recomendar contenido. No es fácil tener esa estructura, esa organización de contenido desde el principio, como pasa con las interfaces gráficas, por ejemplo, ¿no? Que enseguida te haces una idea de cuál es la estructura y te puedes adelantar, puedes predecir qué hay detrás de un menú o de un botón. Aquí tiene que ser a través del diálogo con la máquina, ¿no? Y bueno, el tercer problema principal o consideración que tenemos que tener cuando estamos trabajando solo con interfaces de voz es que, bueno, que la gente me puede escuchar a mí y puede escuchar lo que dice la máquina. Entonces tenemos que tener controlado el entorno, la información que estamos transmitiendo a través de la voz, ¿no? Entonces, bueno, ahora que sabemos más o menos todo lo bueno y lo malo, vamos a pensar cómo podemos diseñar esa interacción multimodal para aprovechar todo lo bueno que tienen y de alguna manera lidiar con lo negativo, ¿no? Y sobre todo no forzar a la gente a utilizar la interfaz de una manera. Así que vamos a ver unos cuantos ejemplos de interfaces gráficas de usuario, de interfaces de voz. Y voy a poner ejemplos, no patrocina ninguna de las empresas que salen a continuación, patrocinan
este espacio, ¿vale? Pero bueno, lo pongo un poco a modo de ilustración, ¿vale? Por una parte, si nos imaginásemos que nos encargan, pues, no sé, el diseño, por ejemplo, para hacer pedidos en un restaurante, ¿no? Pedidos online o lo que sea, este restaurante random, no digo que no lo haya utilizado en los últimos 7 días, voy a decir eso. Pero si pensamos en un diseño de una web de este tipo, ¿no? Para pedir comida a domicilio, podríamos decir, no voy a entrar en detalles, pero bueno, podríamos decir que esto es una buena solución desde el punto de vista del diseño gráfico, ¿no? Pues tienes ahí tus productos, los eliges los ingredientes, aquí pone que puedes hacer una especialidad clásica. Puedes elegir más o menos lo que quieres, lo metes en el menú y estaría bien, ¿no? Como interfaz gráfica, bien, ¿no? Más o menos hacemos así los e-commerce y todo eso. Ok. Si tuviésemos que pensar esto solo por voz, podemos pensar en una conversación de este tipo, ¿vale? Me gustaría encargar, hola, ¿qué tal? Me gustaría encargar una pizza hawaiana. Pues la pizza hawaiana lleva tomate, queso, piña. Puedes añadir más ingredientes. ¿Qué otros ingredientes te gustaría añadir? Quiero extra de piña. Muy bien, anotamos hawaiana con extra de piña. Puedes añadir pizza, bebidas, postres. ¿Qué más te gustaría incluir en el pedido? Y bueno, pongamos que alguien tiene ese día en el que necesita mucha piña en la pizza. Bueno, pues si ahora tuviésemos que pensar en cómo hacer esto todo junto, para que funcionase como una interacción multimodal, es decir, que la gente la pudiera utilizar tanto por voz como de forma visual, ¿no? O con interacción táctil, teclado, etcétera, pues ya estaría. Ya con Clippy, bueno, evidentemente no estaría, ¿vale? Pero una cosa a favor de Clippy, o sea, era bastante consciente del contexto, ese contexto único, o sea, era capaz de darse cuenta de lo que estaba haciendo la persona, ¿no? Y esa es un poco también la gracia, ¿no? Que todos los modos de entrada y salida sean conscientes o tengan la misma información de lo que está pasando, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo, de nuevo otro vídeo de ejemplo y luego lo voy a comentar para ir dando esos pequeños tips, ¿vale? Para hacer un mejor diseño multimodal. Este ejemplo está muy guay, no es la única manera, pero está guay. This is dynamic interaction from SoundHound. That means natural language understanding that happens as fast as you speak. The system is already listening. Watch the cart update in real time as we order. Can I get a pulled pork burger with a deli bun and mustard and pickles? I'd also like a kid's mac and cheese with milk and yogurt and a large Coke and French fries. We can edit the cart with voice. Make the Coke a small, I don't want the French fries, and change that to apple juice for the kids' mac and cheese. Notice how with dynamic interaction, we also get real-time suggestions triggered by what you say as fast as you need them. Clear cart. Classic cheeseburger, Swiss cheese, avocado, lettuce, and no mayo. And the suggestions pop up right when we need them. With a deli bun. On the side I'll have mozzarella sticks, and to drink, a vanilla milkshake, and for dessert, oatmeal raisin cookies. I want to modify a couple things. Make that a chocolate milkshake and remove tomatoes from the first one. Dynamic interaction also supports multimodal interaction, such as touch and voice input at the same time. We can touch to choose an item, make that chocolate chip cookies, and we can swipe to delete. And sometimes you need to ask a question like, how much is a brownie? The price of a brownie is $3. Okay, add a brownie. Aquí hemos visto un montón de cosas que son bastante interesantes, ¿vale? Ya digo que no es la única manera de solucionar esto, pero me parece guay. Por una parte, cuando estamos metiendo varios modos de interacción, hay una cosa importante y es no competir por la atención del usuario. No poner cosas diferentes en el que una persona tenga que estar concentrada en lo que dice y de repente lo que estoy viendo es diferente a lo que está diciendo, no tiene nada que ver, es decir, tratar de que exista esa sincronía, ¿vale?
Aquí hay un detalle además que me gusta mucho de esta solución y es cómo representan la parte en la que se va reconociendo el habla de la persona. Porque además de poner en negrita esas palabras clave que sirven para accionar, ¿no? Para interactuar, si os fijáis son 5 líneas, que precisamente es esa idea un poco de lo efímero realmente de lo que, tanto de lo que escuchamos como de lo que hablamos. O sea, es un poco, no vas a leer mucho más que eso, ni vas a recordar mucho más que eso, ¿no? Luego otra cosa importante es que la pantalla y la voz estén siempre sincronizadas, ¿vale? Venga, gracias. Que la pantalla y voz estén siempre sincronizadas, que no existan retrasos, que esto, si pensáramos en realidad virtual, en las gafas estas, en la Oculus y tal, ¿no? En la que cualquier tipo de retraso entre el refresco de la imagen y tu movimiento crea un glitch, ahí una pequeña disonancia, pues aquí pasa un poco igual. No es tan grave, evidentemente, pero cualquier tipo de desincronización entre lo que se dice y lo que está pasando en la pantalla, pues también crea esa disonancia, ¿no? Otra cosa importante que comentaba también desde el principio es la importancia del contexto. Solo hay un contexto, todas las interacciones actúan sobre ese contexto. Si la persona toca un elemento, ese es el elemento seleccionado, cualquier acción que está diciendo esa persona, de quiero añadir lo que sea o quiero modificar ese elemento, ese ya está seleccionado, ¿no? O sea, es el mismo, ya se sabe qué elemento es, ¿no? Luego también es súper importante que utilicemos y que aprovechemos cada modo, que elijamos el método que sea mejor para cada cosa. Hemos dicho que por voz es muy fácil solicitar acciones muy concretas, la pantalla genial va refrescándose y va representando exactamente lo que está haciendo esa persona. Además permite algo que por voz es muy difícil, que es sacar de una forma secundaria, ¿no? Esa sugerencia dependiendo de lo que está haciendo, ¿no? O sea, que se aprovecha mucho mejor la información y el espacio. Luego, en este otro ejemplo, que no voy a poner el vídeo porque queda poco tiempo y tampoco quiero que penséis, o sea, un vídeo promocional, no vayamos todos a comprarnos ahora un coche. Es importante, o sea, poniendo el ejemplo de, no sé si habéis utilizado Android Auto, pero bueno, una aplicación para poder, usar Google Maps y usar tus aplicaciones típicas de Spotify, de música o lo que sea. Han hecho un rediseño ahora y bueno, pues han metido algunas mejoras y tal, pero quería poner este ejemplo porque en el caso, por ejemplo, de la conducción, en el que la persona que conduce tiene que ir con las manos en el volante, mirando la carretera, aquí han hecho un cambio un poco de paradigma en el sentido de que ahora no tienen en cuenta solamente a quien conduce, sino también a quien va al lado. Quien va al lado es quien gestiona la parte de la música, digamos, quien conduce va mirando el Google Maps, ¿no? Antes, cuando tú tocabas mucho la pantalla, se bloqueaba por seguridad. Ahora solo se bloquea si tocas la parte de navegación de la izquierda, ¿no? Se entiende que la otra parte la está tocando otra persona. No sé si volverán a cambiar de opinión, pero bueno, lo que sí quería ponerlo también como ejemplo es porque es muy importante, o sea, el entorno en el que estamos, si estamos en movimiento o no estamos en movimiento, si estamos en el coche en un espacio que es más o menos privado, pero puede haber más gente. Ese tipo de cosas son importantes para decidir qué información decido lanzar por pantalla, por audio o solicitar, ¿no? Y luego también quería comentar que es muy importante para cuando ya empezamos a pensar en meter interacción por voz en interfase gráfica o en general, y es que la voz también forma parte del diseño, va a formar parte, o sea, de nuestros sistemas de diseño de alguna manera, ¿no? Es importante la voz que se usa, las palabras evidentemente, pero también el estilo que comunica cada pieza de información. Porque no es lo mismo hablar así para... ¡Ey! ¿Qué pasa? Porque no es lo mismo hablar así para decir cosas importantes durante un largo rato de conversación. Que hablar así para decir cosas importantes durante un largo rato de conversación.
pues eso, o sea, es importante decidir pues qué tono tiene nuestra voz, qué estilo va a tener y bueno, también qué acento, qué representa, porque queramos o no queramos, las voces al final de alguna manera representan esas identidades que pueden ser subjetivas, pero la gente las percibe como tal. Tenemos que tomar esas decisiones de forma consciente para saber qué tipo de experiencia y cómo va a impactar. Así que, de alguna manera, no sé si hemos visto un poco esa historia, ¿no?, de esas cosas buenas y cosas malas de cada interfaz que tenemos, ¿no? No hemos hablado nada de ChatGPT, una lástima, ni de Vali ni DALL-E, pero sí me interesaba de todas maneras porque creo que es una cosa que es bastante básica en cuanto al diseño de interacción. Sí creo que existe una oportunidad ahora de empezar a ponernos las pilas. Yo casi me lo digo a mí misma, pero bueno, también os animo, si no habéis metido todavía en el mundo del diseño por voz, por ejemplo, del diseño conversacional, o del diseño gráfico, si soy diseñadora de conversaciones, que empecemos a darle una vuelta a esto, porque creo que es el momento de poder reimaginar cómo pueden ser esas experiencias. Creo que tenemos muchas posibilidades de crear experiencias más eficientes, más accesibles. Y bueno, creo que la tecnología está ofreciéndonos posibilidades ahora que desde hacía mucho tiempo no teníamos. Entonces, en lugar de asustarnos, creo que es el momento de tomar esa decisión y, sobre todo, también para evitar esta deriva, esta casi el normativo uso de las interfaces gráficas como única manera de resolver los problemas, el evitar que otro tipo de interfaces y de interacciones lo único que hagan sea imitar patrones de las interfaces gráficas, que no caigamos en esta trampa de la atención, de más pop-ups, de email automático, reels, scroll infinito, banners, y que podamos pensar, no sé, que en lugar de estar haciéndolo, que igual no lo estamos haciendo demasiado mal, pero podríamos darle una pensada. ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Cuidado! ¡Hombre! ¡Ten cuidado! ¿Quieres? Tranquilízate, tranquilízate. Comprobarás que no lo hago nada mal para ser ciego. ¿Qué has dicho? Decía que no lo estoy haciendo tan horriblemente mal para ser... ¿Sabes una cosa? Me estoy hartando de tu cuento de sordo. ¿Estás seguro de que no oirías completamente nada si me pusiera a gritar en tu oído? Pues no lo sé, nunca lo he probado. ¿En serio? No. Quizá te parezca ridículo después de tantos años, pero nunca lo he hecho. Hazlo tú. Adelante, Wally. Intentémoslo. Quizá oiga algo. Dave, quiero que me escuches. Voy a intentar devolverle la vida a tu oído, ¿de acuerdo? Quiero que respondas a la palabra que voy a decirte. Me gustaría que me oyeras, ¿de acuerdo? ¡Oh, sésamo! ¡Que consiga oírme! ¿Qué? ¡Wally! ¿Qué? ¡Wally! ¿Qué? ¡Señor! Creo que he oído algo. ¿Sí? He oído tu voz. ¿Has logrado oírme? ¡Wally! Oh. ¡He oído tu voz! ¡Puedes oírme, Dave! ¿Qué? ¡Me has oído! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Soy sordo! ¡Es que no lo entiendes! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, así que bueno, podemos seguir gritando a la gente al oído o podemos intentar plantear una tecnología más calmada, más consciente y más reactiva a las necesidades individuales, ¿no? Así que espero haberos convencido de que, bueno, de que hay una oportunidad aquí, de que es interesante y nada, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí está. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu charla y por tu tiempo. Y ahora toca la ronda de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna. Por allí.
Hola, ¿qué tal, Carmel? Muchas gracias Hola. por la charla. Me pregunto cómo son los procesos de investigación de usuarios, etcétera, con este tipo de interfaces, porque si ya diseñar un producto digital con una interfaz visual ya tiene su miga, ¿no? Me imagino que diseñar una interfaz multimodal teniendo en cuenta el contexto, etcétera, pues imagino que la complejidad será todavía mucho mayor. No sé si puedes comentar algo un poco de cómo se puede enfocar esto, cómo funcionan estos procesos. Muchas gracias por la pregunta, Juan. Pues yo creo que no hay que cambiar el paradigma, es decir, siguen siendo procesos centrados en las personas. Sigue haciendo falta hacer ese análisis. Para una interfaz gráfica hace falta hacer un análisis del contexto, hace falta entender a quién nos dirigimos, hace falta entender cuáles son sus circunstancias y realmente no hay un cambio en ese sentido. Lo que creo que sí que tenemos todavía que evolucionar un poco más y porque además muy poca literatura al respecto. O sea, que sí que hay mucha desarrollada en cuanto a interfaces gráficas, algo en cuanto a interfaces de diseño de conversaciones, por ejemplo, pero creo que es el momento del diseño en el que no existe todavía suficiente, le digo literatura por llamarlo de alguna manera, ¿no? Suficientes publicaciones, ejemplos, patrones, estándares, creo que es donde nos falta explorar más. Pero en cuanto a la parte de investigación, yo creo que no habría grandes cambios. Realmente lo que hay que hacer es entender bien el target, entender bien a la gente, sus circunstancias, sus necesidades, sus objetivos y plantear soluciones que no sea... A mí a veces... O sea, me parece el tema, por ejemplo, de la accesibilidad web, que me parece genial y súper necesario. A veces sí me planteo si no es tener que casi rendirnos a, porque es una interfaz gráfica, lo único que se puede hacer, ¿sabes? Es como hacer ese código estándar y luego los voiceover y no sé qué. Podemos reimaginar otro modo de interacción que a lo mejor no parte de hacer una interfaz gráfica como lo hacemos ahora, ¿no? No sé si he contestado más o menos. Sí, gracias. Buenas, lo primero, muy interesante la charla. Gracias. Tenía una pregunta. Yo, cuando veo interfaz multimodal, lo primero que se me viene a la cabeza es un ejemplo que alguno habrá visto en Android o incluso en Windows, el Talkback, el famoso Talkback, que yo, por suerte, no tengo la necesidad de usarlo, pero no sé yo hasta qué punto, y tampoco he parado mucho a pensarlo hasta ahora, es realmente útil el hecho de que haya una voz constantemente diciéndote lo que tienes en la pantalla. Porque sí que es cierto que en algunos aspectos, en algunas situaciones puede ser útil, pero a veces creo que por cómo funciona te dice absolutamente todo lo que hay en pantalla y puede llegar a ser abrumante por lo que has dicho, que al final es como leer una marquesina que está pasando todo el rato y te satura de información. Entonces, no sé si habéis investigado acerca de si es realmente útil o si es algo en plan que se hizo con una intención pero que al final no está funcionando. Hombre, yo creo que es útil porque es necesario. Entonces, también habría que preguntárselo a las personas que lo utilizan en su día a día, es verdad, pero es necesario porque es lo único que hay. La gente se tiene que adaptar, la estamos forzando a esa interfaz gráfica y como no hay otra alternativa, me tienes que decir lo que hay. Alguien te tiene que contar y te tiene que describir qué es lo que hay y cómo puedes interactuar. Entonces, es un poco esa situación, ¿no? De decir, bueno, eso es necesario. Podemos empezar a imaginar a lo mejor nuevas formas de interactuar que sean mucho más cómodas para las personas que habitualmente necesitan este tipo de asistencia, ¿no? de software de asistencia. Pues yo creo que pensando un poco más en esa interacción multimodal sí que podríamos ayudar. Pero bueno, este es un poco el camino que me gustaría que explorásemos más. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Tengo una pregunta y es, yo estoy total y absolutamente, no lejos, pero medio lejos de la parte de diseño. Yo estoy más enfocado en la parte de desarrollo, aunque creo que tengo que aprender un poquito más de todo para hacer las cosas mejores. Y pensando en cuándo diseño cualquier producto, ¿en qué momento se me ocurre ahora igual la interfaz aquí debería hablarme? ¿O debería darle la posibilidad de que, cómo llegas a ese punto? O, planteada de otra manera la pregunta, ¿cómo es el proceso de decir,
igual el texto no es la mejor solución aquí, o igual poner una ventana no es la mejor solución aquí, o igual que el usuario escriba no es la mejor solución aquí. ¿Cómo llegas a ese punto de decisión y siguientes pasos supongo que poco a poco aparecerán? Gracias. Claro, gracias a ti por la pregunta. O sea, también es que depende mucho del producto que estemos haciendo, ¿no? Depende mucho. Depende es la mejor respuesta que te puedo dar. Pero en realidad yo creo que iba un poco, lo que intentaba explicar sobre todo es entender qué hace mejor cada cosa. O sea, si al final vas a interactuar con un contenido de una manera en la que necesitas explorar, necesitas navegar, necesitas filtrar, tal, pues el soporte gráfico puede ser mucho más útil si vas a preguntar sobre ese contenido y a buscar una cosa muy en concreto. La interacción por voz puede ser muchísimo más eficiente para esos casos. Entonces, va un poco también dependiendo de ese tipo de producto o servicio que quieres dar, ¿no? Entonces, Genial, muchísimas gracias. nada, gracias a ti. Gracias por la pregunta. Bueno, pues con esta última pregunta finalizamos ya la charla. Así que si queréis ir saliendo por allí, si os queréis quedar a la siguiente. Muchas gracias.